Pero la tierra ayudó a la mujer. Abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Vemos que según este versículo acontecerá una inundación, cuyo objetivo es matar a la mujer, que acontecerá luego de la huida de esta. Y finalmente, este versículo dice. Revelaciones 11, 3 al 4. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Yahweh de la tierra. En base a este versículo podemos afirmar que los 2 testigos de Yahweh profetizarán durante 1260 días. Este evento acontecerá luego de la huida de la mujer. El versículo hace la aclaración que estos 2 olivos son los profetizados por el Eterno a través del profeta Zacarías. Bien, hemos diagramado las 70 semanas de Daniel. Y luego la semana profética. Procedamos al estudio del siguiente tema. El día y la hora. Cuando pretendemos escudriñar las escrituras para encontrar revelaciones sobre la fecha específica del regreso de Mashiach, escuchamos esta frase. Nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, saben el día y la hora del regreso del Mashiach. Pero ¿tendrá fundamento bíblico esta declaración? Bueno, confrontemos esta declaración a la luz de las Santas Escrituras para comprobar si existe o no fundamento bíblico que la respalde. Veamos lo que afirma este versículo. Amós 3, 7. En verdad, nada hace el Adonai Yahweh sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Vemos claramente, según este versículo, que todos los designios que el Eterno ha dispuesto de antemano con la finalidad de restaurar a la humanidad a su estado original ya han sido revelados a través de sus profetas. Esto incluye la primera venida de Mashiach y su regreso. Ningún versículo de la Torá o de la Brit Hadashah podrá ir en contra de este principio básico. Ahora veamos si las palabras de Pablo concuerdan con el anterior principio. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 5. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día de nuestro Adón llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. En este versículo, Pablo afirma que no es necesario escribirles acerca de tiempos y fechas ya que estos datos están claramente declarados en las Santas Escrituras. Los que conocen los tiempos y fechas del Eterno son los llamados hijos de luz, ya que al guardar la Torá y las santas convocaciones del Eterno, interpretan que éstas son ensayos o sombras de lo que ha de venir. Por el contrario, también es claro en afirmar que para los llamados hijos de oscuridad, quienes no guardan Torá ni las santas convocaciones establecidas por el Eterno, el Mashiach vendrá como ladrón en la noche. Es decir que al estar en el desconocimiento total de lo revelado en las Escrituras acerca de los tiempos y fechas establecidas por el Eterno de antemano, se verán tomados por sorpresa e ignorantes de todo acontecimiento. Este principio anterior, mediante el cual se establece que solamente los hijos de luz o la congregación espiritualmente viva que guarda Torá conocerá por revelación los tiempos y fechas del regreso de Mashiach, en cambio, los hijos de oscuridad o la congregación espiritualmente muerta o tibia que no guardan Torá serán los sorprendidos el día del regreso de Mashiach, tal como viene un ladrón en la noche. El capítulo 3 de Revelación habla de esto. A los hijos de oscuridad les serán aplicadas nuevamente estas duras palabras declaradas por el mismo Mashiach en Lucas 19, 44 que dicen: y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Otro dato curioso en relación a la frase ladrón en la noche, es que según el judaísmo este título se les otorgaba a los sumos sacerdotes del templo, ya que permanecían en vela supervisando que no se apagara el fuego del altar del templo. Y cuando veía dormido a alguno de los sacerdotes levitas, enviaba al guardia para que le prendiera fuego en sus vestidos. Cuando estos levitas se daban cuenta de que el fuego se esparcía por sus vestidos empezaban a desvestirse y se decía que su vergüenza quedaba descubierta.
Por esto mismo, en Revelaciones 16:15 se declara lo siguiente: cuidado, que vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces vemos la importancia de caminar en la Torá del Eterno, de guardar sus santas convocaciones y vivir de acuerdo con el calendario hebreo. Solamente así podremos comprender sus tiempos y fechas establecidas de antemano para los últimos días. Entonces, volvamos al análisis de esta declaración. Nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, saben el día y la hora del regreso del Mashiach. Debemos formularnos la siguiente interrogante: ¿de dónde surge esta declaración? Analicemos este versículo. Mateo 24:42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Adón. La anterior declaración surge de una interpretación incorrecta que se hace de este versículo, en especial debido al desconocimiento del contexto cultural y gramatical hebreo. Veamos. Recordemos que existe un tramo del ciclo lunar en el cual la luna no es visible al ojo humano. Esto se debe a que en este tramo la luna no está siendo alumbrada por el sol. Esto es importante ya que este tramo no visible también forma parte del ciclo lunar. Este tramo no visible del ciclo lunar puede durar de 24 horas hasta 48 horas, dependiendo de la posición de la Tierra con respecto al Sol. Dentro de la cultura hebrea este tramo no visible del ciclo lunar es conocido con el nombre de el día y la hora que nadie sabe. Razón por la cual, la Santa Convocación de Día de Trompeta es conocida también con el nombre de Yom HaKeseo, traducido al castellano como Día Escondido. Esta Santa Convocación es la única que da inicio el primer día del mes lunar. El conocimiento del correcto significado de la frase el día y la hora que nadie sabe, dentro de su contexto cultural, es esencial para comprender las palabras declaradas por nuestro Maestro Santo cuando revela el específico día de su segunda venida, la cual sería al inicio de algún mes lunar, es decir, en el día y hora que nadie sabe. Vendrá en Yom HaKeseo en el día desconocido que corresponde al día primero del mes de Tisri. Si interpretamos correctamente las palabras de Mashiach, dentro de su contexto cultural y gramatical, comprenderemos la importante declaración contenida en este versículo. Veamos la correcta traducción. Mateo 24:42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque en la hora y día que nadie sabe vendrá su Adón. Luego de nuestro análisis podemos concluir que la declaración que sostiene que nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, saben el día y la hora del regreso del Mashiach, es una declaración infundada y contraria a lo declarado por el Eterno en las Escrituras. Entonces, ¿de dónde surge esta confusión? La respuesta es sencilla: la confusión surge debido a que en las escrituras hebraicas, ni en las deficientes traducciones griegas, no están los escritos separados por capítulos ni por versículos. Esta separación fue introducida cuando se inventó la imprenta, lo que generó el inicio de la traducción de los escritos del griego a otra lengua derivada, como lo es el castellano o el inglés. Esto es muy peligroso ya que dichas separaciones se derivan de doctrinas preconcebidas del traductor, las cuales pueden o no ser incorrectas. En este caso en específico ha creado un vacío peligroso que crea este tipo de confusión. Veamos cómo dicen los versículos sin dividir la idea a causa de separaciones incorrectamente establecidas. Mateo 24:35 al 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora podemos apreciar con claridad el significado de esta declaración. La frase, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, se refiere al fin del cielo y de la tierra, evento que acontecerá al final del milenio sabático. Por consiguiente, este versículo habla exclusivamente del fin del milenio sabático, y no de su inicio, que es cuando Mashiach inaugura su reino milenario con su segunda venida. Traigamos nuevamente a colación el diagrama que muestra las 7 santas convocaciones establecidas por el Eterno. Recordemos que las primeras 4 son las santas convocaciones de primavera. Pascua, panes sin levadura, día de las primicias y semanas, ya fueron cumplidas por Mashiach ben Yosef o Mesías siervo.